Leemos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos habla en este pasaje de la palabra del Señor de una sabiduría oculta, una sabiduría que hablamos o que debemos de hablar en misterio. Una sabiduría, dice, en la cual nos gloriamos, en la cual nos gozamos, en la cual nos sentimos especiales por el Señor, no por nosotros mismos. Tenemos una sabiduría, dice la palabra, la cual ninguno de los hombres, de los príncipes de este mundo ha conocido, ni conoció, ni supo hablar. El mundo tiene tanto conocimiento, la ciencia tiene tanto conocimiento, el hombre ha alcanzado niveles de conocimiento tan grandes, pero dice el Señor que nosotros tenemos una sabiduría superior a la que el mundo tiene, superior a la que el mundo ha abrazado. La sabiduría oculta, la sabiduría que hablamos en misterio. Y yo me quedaba meditando y le preguntaba al Señor: Señor, ¿cómo está esto? ¿Qué clase de sabiduría? ¿Cuál es esa sabiduría? ¿Es acaso solamente el leer la palabra? ¿Es el conocer tu escritura? ¿Esa es la sabiduría de la que hablas? Y el Señor me decía: hijo, hablo de algo un poquito más profundo que eso. Hablo de algo más especial que eso. Y comenzaba a mirar cómo dice el Señor a través de Pablo en el verso 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiere conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y el verso 9 ya comienza a desarrollar y a identificar cuál es esa sabiduría, y comienza diciendo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Comienza hablando de lo que Dios ha preparado, de esa sabiduría oculta, mis hermanos. Es una sabiduría que ninguno de los príncipes conoció ni escuchó. Es una sabiduría que la religión no la conoce. Es una sabiduría que los hombres naturales no pueden percibir. Y Dios comienza a revelar cuál es esa sabiduría. Y por eso dice en el verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que nos comienza a decir aquí que las cosas que Dios ha preparado para aquellos que aman al Señor son cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó,
cosas que no han subido al corazón del hombre. En otras palabras, esa es la sabiduría humana. Lo que el hombre no ha oído, lo que el ojo no ha visto, lo que ni siquiera ha subido al corazón del hombre natural, lo que el hombre no puede percibir ni imaginarse, lo que el hombre no puede discernir y detectar, porque son cosas espirituales, son cosas de arriba, de lo alto. El Señor hablaba esa sabiduría divina, esa sabiduría oculta, y por eso los fariseos no podían entender. Por eso cuando el Señor habla de las parábolas, le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué hablas en parábola? Y el Señor respondió y dijo: para que a los sencillos de corazón, aquellos que están apartados por el Señor, aquellos que Dios ha elegido, entiendan los misterios del reino. Pero aquellos altivos y orgullosos, que no son limpios de corazón o íntegros, no entiendan lo que Dios tiene preparado. Quiere decir que esa sabiduría oculta, esa sabiduría que Dios ha preparado, es algo que nunca el ojo lo ha mirado, es algo que no ha subido al corazón del hombre, cosa que oído no ha oído. Pero los que aman al Señor ya escuchan esas misericordias, ya miran esas maravillas de Dios, y ya sienten, ya han subido al corazón del hombre esas bendiciones. Quiere decir que solamente los que creen en el Señor, los que creen en Cristo, son los que tienen acceso a esas bendiciones. Porque muchas veces el hombre natural se pregunta y dice: bueno, ¿qué harán estos aleluyas ahí en la iglesia? ¿Qué les pagarán para que vayan a la iglesia? Hay veces que hay quienes dicen por ahí: van a la iglesia porque les pagan, les dan algo para que vayan a la iglesia. No sabiendo, mis hermanos, que venimos a la iglesia no porque alguien nos pague, sino porque hay un Dios maravilloso con el que nos encontramos día con día. Hay un Dios maravilloso que nos está esperando a cada noche. Hay un Dios precioso con el que nos encontramos. Hay un Dios lindo que día con día está acá esperándonos, y por eso nos gozamos en él. Aleluya. Qué precioso. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir, hermano, que tú tienes un privilegio que el mundo no tiene. Tú puedes oír lo que el mundo no puede oír. Tú puedes ver lo que el mundo no puede ver. Tú puedes sentir lo que el mundo no puede sentir. Dios ha preparado cosas maravillosas para ti, mi hermano. Y por eso es que nos debemos de gozar día con día que llegamos a este lugar. El Señor tiene algo preparado para nosotros. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Meditando en esto, el Señor hablaba a mi corazón y me decía: hijo, hay una sabiduría oculta, hay una sabiduría, un idioma, un lenguaje que nadie conoce, que nadie habla, que los hombres de esta tierra no conocen, que los príncipes de este mundo no conocen. Hay un lenguaje precioso, una sabiduría especial, una sabiduría que está ajena al hombre natural. Y yo le preguntaba: Señor, ¿y para qué es esa sabiduría? ¿Para qué necesito esa sabiduría? ¿Acaso la necesito para comunicarme con la gente inconversa? Y el Señor me decía: no, hijo, no necesariamente, porque el hombre inconverso no te va a entender. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del espíritu. Tú le hablas a una persona inconversa de las cosas espirituales, celestiales, y muchas veces no te va a entender. Te tienes que bajar a un nivel, hablarle en un lenguaje terrenal, literal, en una sabiduría humana, en una sabiduría entendible, donde él entienda lo que le estás hablando. El Señor muchas veces tuvo que bajarse al nivel de hablar la sabiduría humana para que el hombre entendiera. Le hablaba a Nicodemo del reino de los cielos, le hablaba de nacer de nuevo, y Nicodemo decía: no entiendo, me tengo que meter en el vientre de mi madre y nacer de vuelta. Y decía el Señor: no vas a nacer del cuerpo,
cuerpo, vas a nacer del Espíritu, vas a cambiar de corazón, vas a tener un cambio en tu vida. Y Nicodemo no entendía cómo va a suceder eso, y le dice el Señor: Nicodemo, si te hablo lo terrenal y no lo entiendes, ¿qué pasaría si te hablara lo celestial? ¿Cómo entendería lo celestial? No podrías entender lo celestial. Entonces el Señor le dice: te estoy hablando de cosas terrenales, te estoy hablando de nacer de nuevo para que entiendas lo que va a suceder en tu vida. Te hablo en un lenguaje terrenal. ¿Qué pasaría si te hablara de lo celestial? Pero en esta noche, mi hermano, yo quiero que hablemos un poquito de lo celestial. Yo quiero que hablemos un poquito del lenguaje espiritual, del lenguaje de Dios. Lo primero que entendía que el Señor me hablaba al corazón cuando leía esto es esto. El Señor me decía: hijo, Dios habla un lenguaje. Dios tiene un lenguaje, y no es ni el español, y no es ni el inglés, y no es ni el francés, ni el italiano, ni el chino, ni el japonés, ni ningún idioma de esta tierra. Dios habla un lenguaje, y es un lenguaje especial por el cual Él se comunica con nosotros. Y si nosotros queremos, hermanos, también entender el lenguaje de Dios y poder hablarle de una manera que Él nos entienda, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. La sabiduría oculta es el lenguaje de Dios, la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, una sabiduría gloriosa por la cual tú puedes llegar y presentarte delante del Señor, meterte hasta su presencia y poder hablar con el Señor de una manera que Él te entienda y que tú lo entenderás a Él. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, ¿alguna vez ha hablado con Dios? ¿Ha orado con Dios? O quizás alguna vez alguien por ahí que no conoce al Señor le ha dicho: yo he tratado de hablar con Dios, he tratado de orar, pero no sé orar, no puedo orar, se me van las palabras, no tengo palabras. Quizás acá haya personas que digan: hermano, yo he tratado de orar, de hablar con Dios, pero no tengo palabras. De repente se me van las palabras y no sé qué decir, y no sé qué hablar, y no sé nada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué muchas veces tratamos de hablar con Dios y sentimos como que no podemos comunicarnos con Dios? ¿Por qué muchas veces aún podemos estar orando, hablándole a Dios, y uno siente muchas veces allá en lo íntimo de su ser como que no está llegando a aquella oración? Hay un lenguaje que necesitamos aprender, y en esta noche vamos a hablar de ese lenguaje donde se encierra la sabiduría oculta, ese lenguaje de Dios, ese lenguaje por el cual puedes hablar libremente con Dios, y Dios puede hablarte libremente de una manera tan clara y tan directa que entenderás plenamente la voz de Dios. Hay un lenguaje especial. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos con Dios y no sabemos hablar ese lenguaje celestial y no nos ejercitamos para hablar ese lenguaje espiritual? ¿Qué pasa cuando oramos y de repente como que la oración es estorbada, es bloqueada y no penetra hasta el trono de Dios? ¿Por qué suceden esas cosas? Muchas veces sucede porque no estamos hablando en el idioma de Dios, en el lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje, y le voy a dar una adelantadita. El lenguaje de Dios lo vamos a estar mirando en 3 puntos. El primer punto donde se desarrolla, o una de las maneras como se desarrolla el lenguaje de Dios, es en la revelación de Dios, es en la revelación de su palabra. Dios se revela a través de su palabra, y Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a lo íntimo del corazón de una manera clara, directa y preciosa de parte de Dios. Otra manera como el Señor nos habla, o como el Señor habla, o el lenguaje de Dios, es a través de las lenguas angelicales. La Biblia nos dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que a Dios habla. Es de espíritu a espíritu, hablando con el Señor. Está hablando una sabiduría oculta, un lenguaje que nadie conoce, un lenguaje que nadie entiende. Solamente es usted y Dios, gozándose, llenándose, deleitándose.
Y hay otro punto en el lenguaje de Dios, que son los gemidos indecibles. La Biblia dice que el Espíritu intercede en nosotros, por nosotros, con gemidos indecibles. Aquellas veces cuando usted es tocado por el Señor y ya no hay palabras, en veces no hay ni lengua ni nada, pero es un gemido que se desgarra desde lo íntimo de su ser. Ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje que Dios habla, que Dios oye, que Dios entiende. Es la comunicación de Dios. Es como Dios quiere enseñarnos a hablar, y tenemos que aprender esa sabiduría oculta. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a estar mirando estos 3 puntos poco a poquito. Pero le digo, ¿qué pasa cuando uno ora y no ora en el lenguaje de Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? Sucede lo que dice Santiago en el capítulo 4. Pedimos, oramos, pedimos y no recibimos. ¿Por qué no? Porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Pedimos para nuestra propia carne. Pedimos en nuestros propios deseos carnales y no en la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos, pero la petición no es conforme a la voluntad de Dios y no hay respuesta de Dios. Y cuando pedimos, si no está en la voluntad de Dios, podemos pedir 1 año y 2 años y 3 años y no hay respuesta. Pero cuando usted pide en la voluntad de Dios, apenas está pidiendo y ya está la bendición de Dios, ya está la respuesta de Dios, ya está la misericordia de Dios, ya está la gracia de Dios sobre usted, ya está el Señor obrando, moviéndose, glorificándose sobre su vida. Denle un aplauso al Rey en esta noche. ¿Quién conoce a Dios o las cosas de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que conoce la profundidad de Dios. Y si nosotros queremos conocer a Dios, no hay otra manera de conocer a Dios sino por el Espíritu de Dios. Cuando uno se mete en el Espíritu de Dios, entre más te metes en esa dimensión del Espíritu, comienzas a conocer cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no oyó. Comenzarás a oír lo que el hombre natural no oye. Comenzarás a mirar lo que el hombre natural no mira. Mirarás la gloria de Dios, mirarás el poder de Dios, porque estás metiendo en el Espíritu, y el Espíritu todo lo conoce, todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios lo conoce el Espíritu para revelártelo a ti, para enseñártelo a ti, para darte la sabiduría oculta. ¿Estamos comprendiendo eso? Oiga cómo dice el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El verso 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sino que con las que enseña el Espíritu, lo cual también hablamos. Pablo decía: hablamos de una sabiduría, hablamos de algo especial, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que acomoda el Espíritu, lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Eso a mí me impactaba, me llamaba la atención, porque el Señor me decía aquí: hijo, esta es la manera como vas a entender el lenguaje de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Queremos entender a Dios, queremos oír a Dios, queremos conocer su voluntad, pero muchas veces estamos queriendo oírlo con un oído natural, verlo con ojos naturales. Queremos ver la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces estamos en un problema, en una dificultad, en una situación difícil, y estamos esperando con nuestros ojos mirar la respuesta? Estamos esperando sentir en nuestro cuerpo que aquello ya está, que ya recibimos aquello, y el Señor dice: no, hijo, antes de que puedas palpar con tu cuerpo,
antes de que veas con estos ojos naturales, antes de que oigas con este oído natural, vas a tener que ver con los ojos espirituales. Vas a tener que oír con el oído espiritual. Cuando Dios venga y te diga: eres sano, eres libre, la bendición viene. Cuando oigas de Dios en el espíritu, no vas a tener que ver con los ojos, no vas a tener que oír con el oído. Vas a gozarte cuando oigas con el espíritu. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros hablábamos antes de tener el Espíritu de Dios? Hablábamos el idioma del mundo, hablábamos el lenguaje terrenal, hablábamos de lo del mundo, sabíamos hablar ese idioma. Ahora tenemos un nuevo idioma. Ahora hablamos lo celestial. Ahora hablamos de lo eterno. Hablamos de la sanidad divina. Hablamos del poder del Espíritu. Hablamos de que en Cristo hay poder y libertad. De que en Cristo hay sanidad. De que los demonios tiemblan cuando se menciona el nombre de Jesús. Hablamos de que la enfermedad se doblega cuando se invoca el nombre de Jesús. Hablamos de que los problemas sí tienen solución en Cristo Jesús. Hablamos de que no hay nada imposible para aquellos que creen en Jesús. Hablamos de que hay esperanza para los que han creído en el Señor. Hablamos lo que para el mundo es locura. Si el mundo te oye hablar de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha prometido, van a decir: estás loco. Si tú vas y les dices: estoy sano, el Señor me ha sanado, van a decir: estás loco, tú sigues enfermo. No, pero el Señor me ha sanado. Estás loco, estaré loco para ti, pero cuerdo para el Señor. Estoy hablando un lenguaje que tú no entiendes. Estoy hablando un lenguaje que no comprendes. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Jeremías capítulo 1 verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué es un profeta de Dios? Un profeta de Dios es un intérprete de Dios. Es uno que trae el mensaje de Dios. Es uno que viene a decir lo que Dios dice. Es uno que viene diciendo: así dice el Señor. Dios dice esto. Esta es la voluntad del Señor. Este es el camino del Señor. Es uno que conoce el corazón de Dios. Un profeta de Dios es aquel que viene por la inspiración del Espíritu Santo de Dios, trayendo la palabra de Dios. No su propia palabra, sino la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, te he llamado, te he escogido, te he santificado. Jeremías dice: Señor, pero no sé hablar. He aquí que soy niño y no sé hablar. ¿Acaso Jeremías estaría hablando de que no sabía hablar en un lenguaje terrenal o literal? No, Jeremías sabía hablar muy bien. Él era un hombre ya humanamente, ya era crecido, sabía hablar. Pero Jeremías está diciendo: Señor, mira que no sé hablar, mira que no entiendo todavía ese lenguaje espiritual, mira que no sé interpretar tu palabra todavía, no sé conocer tu voz todavía, no entiendo claramente lo que tú enseñas, lo que tú me hablas, lo que tú me dices. Señor, soy un niño, no sé hablar. No estaba hablando de que no sabía hablar del lenguaje terrenal, estaba hablando de que no sabía hablar del lenguaje celestial, la sabiduría oculta, la sabiduría escondida. Y el Señor le dice: ¿sabes qué, Jeremías? No digas que eres un niño y que no sabes hablar, porque acá en el Señor los niños nacen hablando, aleluya, porque no es por su propio lenguaje, es por el Espíritu que mora en ellos. Es el Espíritu el que los hace hablar, es el Espíritu el que los toca y los
enseña a hablar. Es el Espíritu el que se le indica el lenguaje. Es el Espíritu el instructor, aleluya. Es el que te instruye, es el que te enseña. Jeremías, no digas no sé hablar, porque a todo lo que yo te mande vas a hablar, y vas a hablar mi palabra. He aquí que yo toco tu boca y pongo mi palabra en tus labios. Le comenzó a dar palabra y le comenzó a dar revelación de la palabra. De repente Jeremías dice: y vino palabra del Señor a mí. Venía la palabra a él, venía la palabra de él. Dios estaba hablándole a él. Él era un intérprete de Dios. No era él, era el Espíritu de Dios en Jeremías el que estaba hablando la palabra de Dios. Aunque era un niño, un recién nacido, apenas comenzaba a conocer a Dios, pero no hablaría por su cuenta. Jamás pienses que tú, hermano, vas a hablar por tu conocimiento, por tu experiencia, por tu grande tiempo en el Evangelio. Solamente puedes hablar esa sabiduría por el Espíritu de Dios que está en ti. Que te dejes tocar por Él, que te dejes mover por Él, que te dejes envolver por Él, y vas a comenzar a hablar esa gloriosa sabiduría oculta, aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta noche. Venga conmigo a Isaías ahora. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¡Qué precioso! Dice la palabra que Isaías tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando tuvo un encuentro con el Señor, tuvo el mismo problema que Jeremías. ¿Por qué digo que tuvo el mismo problema que Jeremías? Porque la palabra dice que Isaías decía: mis labios están sucios. Isaías, estás mirando la gloria de Dios. Señor, soy muerto porque mis labios son sucios. Señor, estoy en medio de pueblo que tiene labios sucios. ¿Qué quiere decir eso? Que hablan mal, que no habla el lenguaje de Dios, que no habla el idioma de Dios, que habla como el mundo, que habla de maldad. Tengo mis labios sucios, no puedo hablar tu palabra, Señor. No puedo hablar de tus maravillas, no puedo hablar de tu santidad, no puedo hablar, Señor. He aquí que soy de labios inmundos, de labios sucios, y la gente que está alrededor de mí también. Lo que estaba diciendo en otras palabras es esto: lo único que sé hablar con mis labios es el idioma terrenal. Son las cosas de este mundo, son las cosas de la tierra, pero no sé hablar lo celestial. No sé interpretar la voz de Dios, no sé entender el corazón de Dios. Y Dios le dice: no te preocupes. He aquí que un serafín tocó un carbón encendido del altar de Dios, y tocó sus labios, y le dice: esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa, es quitado tu pecado. He aquí que ahora podrás
vas a hablar, Isaías? Eres limpio de tu pecado. ¿Qué quiere decir cuando dice que tomó un carbón encendido y tocó los labios de Isaías? Lo que está diciendo, ese carbón encendido es símbolo, es semejante a la palabra revelada que habita en el corazón de Dios, en el altar de Dios, en el centro de Dios. Cuando esa palabra viene y toca tu vida, y toca tus labios, y toca tu corazón, eso te hace hablar maravillas de Dios. Eso te hace hablar las grandezas de Dios. Eso te hace hablar las glorias preciosas de Dios. Eso te hace hablar el idioma de Dios. Cuando viene la revelación del corazón de Dios, del altar de Dios, del trono de Dios, eso te limpia, te purifica. Esa es una palabra que te cambia. Es una palabra que te transforma. Cuando uno de repente anda atribulado ahí, pensando: ¿qué haré con el problema? ¿Qué haré con la prueba? Dile al Señor: Señor, envía una palabra de tu trono. Toca mis labios con un carbón encendido. Ando hablando desánimo. Sabe que muchas veces nuestros labios están sucios, son inmundos delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Y ya no ando con maldiciones como antes. No andarás con maldiciones, pero muchas veces lo único que hablamos es desánimo, es queja, es crítica. Lo único que hablamos es de problema negativamente, diciendo: no puedo y ya no sé qué hacer. Hablamos negativamente porque nada ha tocado nuestros labios. Pero cuando viene la palabra poderosa de Dios y toca tus labios, y ya no vas a hablar negativamente del problema, vas a decir: hay victoria en Cristo, hay sanidad en Cristo. Aunque estoy en el problema, pero vivo como si estuviera fuera del problema. Me siento libre, me siento sano, me siento fortalecido, me siento bendecido. La revelación de la palabra te hace hablar maravillas de Dios, te hace hablar el idioma de Dios. ¿Qué acaso no decimos que esta Biblia es la palabra de Dios? ¿Es el idioma de Dios? Y si es la palabra de Dios, ¿cómo es que se escribió esta Biblia? ¿Que no fue acaso inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Quiere decir que los hombres que escribieron esta Biblia eran inspirados. Es decir, en sus labios llegaba inspiración. Venía, los tocaba la revelación de Dios y comenzaban a hablar de las maravillas, de las grandezas. El salmista cantando alabanzas inspiradas por Dios. Los profetas hablando de las maravillas de Dios. Hablaban la palabra de Dios. Salía lo que había en el corazón de Dios de ellos. ¿Por qué? Porque comenzaban a entender el lenguaje de Dios. ¿Cómo viene? El primer punto es por la revelación de la palabra. Dios nos habla. Si no, de otra manera podemos conocer o leer la Biblia y no entender ni lo que nos está diciendo Dios. Tiene que venir la revelación. Tiene que venir el Señor a tocar nuestros labios, y vas a brincar de gozo, y vas a brincar de alegría, y vas a gritar a voz en cuello que Cristo vive y que hay poder en el Señor. Denle un aplauso al Rey. Venga conmigo a Éxodo capítulo 4, el verso 10. Entonces dijo Moisés al Señor: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hablar. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales.
Oiga, hermano, ¿quién era Moisés antes de conocer al Señor? Era un príncipe de Egipto. Era aquel que estaba para reinar en Egipto. Un hombre preparado. Desde su niñez creció en el palacio. Estaba bien preparado en todos los aspectos. ¿Por qué entonces Moisés está diciendo: Señor, yo no sé hablar y yo no puedo hablar? Señor, mira que no tengo facilidad para hablar. Le estaba hablando más que todo del idioma espiritual. Porque yo creo que el lenguaje natural, Moisés sí lo sabía hablar, sí lo podía hablar, porque era príncipe de Egipto antes de llegar al desierto. Pero el idioma espiritual, el idioma de Dios, tenía temor, se sentía niño como Jeremías, sentía que no podía desarrollarlo. Le dice el Señor: Moisés, no tengas miedo de lo que vas a hablar. Pero no sé hablar, Señor. Yo pondré mis palabras en tu boca. Mis palabras estarán contigo. Será mi espíritu dándote palabras. No será lo que tú piensas, será lo que Dios te dará. Será el lenguaje de Dios el que hablarás. No tengas temor cuando extiendas tu mano y hables, porque será Dios hablando a través de ti. Solamente escucha mi palabra. A través de la palabra del Señor, Moisés hablaría. Moisés llevaría la palabra, y la palabra de Dios se cumpliría en la boca de Moisés. Se cumpliría en la boca de Moisés. La palabra de Dios se tiene que cumplir en nuestra boca. Pero ¿cómo se va a cumplir? ¿Sabe por qué hablamos tanta palabra de Dios y no se cumple nada de lo que decimos? Porque no hemos escuchado el Espíritu. El Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios. Es decir, estamos enfermos y la palabra nos dice que hay sanidad, pero hay que escuchar la voz del Espíritu diciendo: eres sano. Está el problema y pensamos que se va a ir, y en veces no se va, y en veces empeora, y en veces no sabemos de qué está pasando. Pero si escuchamos la voz del Espíritu que te dice: va a permanecer el problema, pero te voy a fortalecer. Imagínese usted, estaba Pablo con un aguijón en su carne, le clamó al Señor: quítame este aguijón, quítame este aguijón. No entendía ni por qué tenía el aguijón. 3 veces le clamó y no entendía. A la tercera vez el Señor le responde, le dice: Pablo, no te voy a quitar el aguijón. ¿Sabía que muchas veces así responde el Señor? Estamos pensando: oh, sí, ya por fe me lo quitó y me lo va a quitar. Y el Señor va a veces que dice: no, hijo, no te lo voy a quitar. Pero ¿cómo, Señor? Si tu palabra dice: no te lo voy a quitar. Pero ¿por qué no, Señor? Ya no aguanto, ya no puedo. Es que quiero que te fortalezcas en mi gracia. Llénate de mi gracia, agárrate de mi gracia, conoce mi gracia. Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Cuando eres débil serás fuerte, aleluya, para gloria del Señor. ¿Qué quiere decir? Que si no aprendemos a escuchar el lenguaje de Dios, vamos a quedarnos pidiendo y pidiendo y nunca vamos a recibir muchas veces. Porque en veces estamos pidiendo mal, o en veces Dios ya no respondió de otra manera y no entendemos lo que Dios está haciendo. El lenguaje de Dios es Dios hablando para enseñarnos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que desarrollar. Recuerde que dijo Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para ti, hermano. Pero ¿por qué no las oigo? Es que no se oyen con este oído. Recuerda a Elías cuando estaba orando. La Biblia dice que oró para que lloviera después de que hacía 3 años y medio que no llovía. Y dice la Biblia que cuando oró, no llovió, hermanos. Oró una vez y no llovió. Oró 2 veces y no llovió. Oró 3 veces y no llovió. Oró 6 veces y no llovió. A la 7ª vez que le dijo al siervo: ve y asómate a ver si viene alguna nube. Dijo: ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y dice Elías: levántate y corre y dile a Acab que unza su carro y se vaya, porque viene una grande lluvia. Grande lluvia se oye. Ya había escuchado una grande lluvia. ¿Cómo le escuchaba? Por el Espíritu de Dios. A él no le importaba lo que se miraba a su alrededor. No le importaba si el terreno era seco, si era árido. No le importaba cómo se miraba. Le importaba lo que había escuchado. ¿Sí me comprende?
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia nos dice que Eliseo estaba en una ciudad y el rey lo rodeó con su ejército para matarlo? Y la Biblia dice que salió su criado a sacar agua muy de mañana y miró toda la ciudad rodeada de ejército. Y dice que entró asustado a decir a Eliseo: Eliseo, Señor mío, nos tienen rodeados, nos van a matar. No temas, hijo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más grande es el ejército que nos acompaña que el ejército que está con ellos. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso el que te guarda que el que te ataca. Es más grande el que te defiende que el que viene contra tu vida. Aleluya. ¿Qué pasó? Eliseo podía mirar lo que el criado no miraba. Le dijo el Señor: abre los ojos a este pobre ciego, que pueda mirar lo que los ojos no miran, que pueda oír lo que los oídos no oyen, que pueda sentir lo que el corazón humano no entiende. Y dice la palabra que le abrió los ojos y miró el monte lleno de carros de fuego y gente de a caballo. El ejército celestial acampando alrededor de Eliseo y de la ciudad. Era más poderoso aquel que estaba con Eliseo. Eliseo vivía tranquilo, estaba seguro. ¿Qué da la seguridad? Lo que ves con tus ojos. No, hermano, la seguridad lo da lo que ves con el corazón espiritual, lo que ves con el espíritu. Esa es tu seguridad, esa es tu firmeza, esa es tu garantía. Aleluya. Estamos tan acostumbrados a vivir por lo que los ojos ven. Si se mira que no hay lluvia, nos andamos turbando y confundiendo. Elías estaba confiado cuando no había lluvia. ¿Por qué? Porque él ya había oído la lluvia. Todos decían: es imposible que llueva. Yo ya oí la lluvia, va a llover. Todos estaban turbados. Acá con Eliseo, el criado estaba confundido. Porque Eliseo estaba tan confiado, porque él ya había mirado el ejército celestial, tranquilo ahí silbando, porque miraba el ejército celestial. No se preocupaba. Cuando tú aprendas a mirar lo celestial, cuando aprendas a palpar lo celestial, te vas a gozar, hermano. Te vas a gozar. Por más que el diablo aceche, te vas a gozar. Vas a alabar a Dios como un loco. Aún antes de que vengan las cosas, vas a adorar a tu rey, porque ya vas a haber mirado lo que los hombres no miran, y ya vas a haber palpado lo que los hombres no palpan. Dios te va a haber hablado por el lenguaje espiritual. Aleluya. Estamos comprendiendo. Tenemos que buscar la revelación de la palabra, porque es una de las maneras más directas como Dios va a hablar a tu vida, constantemente y continuamente. La otra manera como Dios nos habla es a través de la intercesión del Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu en nosotros intercede con gemidos indecibles. Quiere decir que de repente, cuando te pones a orar, Dios te provoca un gemir adentro, y aunque tú no lo entiendes y nadie lo entiende, pero ¿sabes qué? Dios está entendiendo ese lenguaje. Dios dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, he entendido la voz de mi pueblo. Hay sufrimiento por el que pasa el pueblo, que no hay palabras para poder pedir a Dios, solamente hay un gemido. Cuando los hijos están presos, cuando están perdidos, cuando hay enfermedades tan graves que te han dicho que ya se acabó todo, hermano, hay veces que lo único que va a salir de ti es un gemido sin palabras. Ese es el idioma de Dios. Vas a estar hablando con Dios. Dios entiende esos gemidos sin palabras por las noches. Dios los conoce, y Dios responderá, y Dios te levantará, y Dios te restaurará, porque Dios no abandona a aquel que clama a Él. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conocías, y yo te las enseñaré. Las cosas ocultas es tu sanidad, es tu victoria, es tu libertad, es la restauración de tu hogar. Lo que el hombre no ve, Dios te lo enseñará a ti. Dele un aplauso al Rey en esta noche. Dele un aplauso al Rey. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú comienzas a hablar con el Señor y comienzas a gemirle, a clamarle, a buscarle, es una de las palabras más claras que Dios oye. Dios no escucha lo que es un idioma literal. A Dios no le impresionan las palabras literales. A Dios no le impresiona la elocuencia de la oración. Hay veces que andamos formando frases especiales, escogiendo palabras para ver qué oración se oye bonita. A Dios no le va a impresionar tu oración, por arregladita que esté y por bonita que esté. ¿Sabes cuál oración le gusta a Dios? Cuando te arrastras delante de Él con gritos y gemidos, y ya no hay palabras, solamente le clamas y le dices: Señor, te necesito. Y comienza a salir un gemido de ti, y comienza a salir un grito de ti. Ese grito, ese gemido, no eres tú gritando, es el Espíritu en ti clamando, intercediendo por ti con gemidos indecibles, gemidos sin palabras. Ese gemido no se produce por un hombre, se produce por el Espíritu Santo de Dios. Es la voz del Espíritu orando en ti, orando a través de ti, gritando y diciendo: ayúdalo, fortalécelo, Padre. Y comienza a derramarse la bendición de Dios, y comienzas a sentir fortaleza. Las cargas se caen, las cadenas se rompen, la opresión se va, y el Señor te comienza a levantar con poder, porque estás bajo la unción, bajo la presencia del Dios de los cielos. Aleluya. Bendito el nombre de Dios, bendito el nombre del Señor. Estamos comprendiendo. El otro lenguaje o la otra manera de hablar, ese lenguaje son las lenguas angelicales. Alguien dirá: pero ¿para qué sirve eso si no entiendo lo que estoy diciendo? Las lenguas son algo precioso que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabes cuál es la primera razón o el propósito de las lenguas? Primeramente es para que hables directamente con Dios. La Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. No habla a los hombres, no entienden los hombres, sino a Dios habla. Tu espíritu habla en misterio, se edifica, se llena. Alguien dirá: pero ¿para qué, hermano? ¿Por qué mejor no orar con el entendimiento? ¿Sabes por qué? Hay momentos en tu vida espiritual donde Satanás va a atacar tanto tu mente, que no te va a dejar ni concentrarte en la oración. Hay veces que uno está queriendo orar y el enemigo viene a querer cambiar y distorsionar la oración que uno está elevando al Señor. ¿Cuál es la ventaja y la bendición de hablar ese lenguaje de otras lenguas, lenguas angelicales? ¿Cuál es la ventaja? Es que cuando uno habla o ora de su propio intelecto, usando la mente, primeramente la oración tiene que pasar por la mente y luego pasa por el corazón para subir a Dios. Y cuando pasa por la mente, ahí muchas veces Satanás bloquea, Satanás se interpone, y ahí es donde maquina sus pensamientos inicuos y quiere perturbar la oración. Pero cuando tú, hermano, comienzas a orar en lenguas, Satanás no puede detener tu oración, porque no pasa por la mente, va de espíritu a espíritu. Se conecta el espíritu con el espíritu. Primeramente no tiene acceso. El acceso del diablo es la mente. Quiere llegar a la mente. En la mente te turba, en la mente te confunde, en la mente te dice: pide por esto, pide por esto y pide por esto. Y hay veces que lo que uno piensa con la mente que es lo mejor para uno, Dios dice: eso no es lo mejor para ti y no te lo voy a dar, porque es lo peor para ti. No estás pidiendo conforme a mi voluntad, estás pidiendo en tu humanidad, en tu pensamiento. Y hay veces que el enemigo es el que pone pensamientos ahí y desvía la oración del hombre. Pero cuando te elevas en la oración en el espíritu, en otras lenguas, Satanás no entiende lo que estás pidiendo.
Satanás no sabe ese lenguaje, ni los mismos demonios entienden lo que estás hablando. Estás hablando con Dios y estás pidiéndole y estás comunicándote y estás siendo edificado, y el diablo no entiende lo que está pasando. Está confundido diciendo: ¿qué estará tramando este? ¿Qué estará tramando Dios? ¿Qué estará diciendo Dios con este? ¿Qué hablarán? Y no entiende. Y se queda confundido, y Dios realiza sus propósitos, y Dios se glorifica en tu vida, y Dios hace cosas grandes, y ni tú mismo entiendes cómo sucedió, porque fue por el idioma celestial. El idioma celestial, la sabiduría oculta, tenemos que aprender a hablarla. Tenemos que aprender a orar con gemidos indecibles. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu, en otras lenguas, y tenemos que interpretar por el Espíritu de revelación la voz de Dios, lo que Dios dice por la palabra de Dios, para poder hablar con libertad lo que hemos oído del Espíritu. Si tú llegas a oír lo que el Espíritu dice, no te vas a detener de hablarlo, de creerlo y declararlo, y antes de que venga ya vas a estar celebrando y haciendo fiesta, y el diablo más se va a confundir diciendo: pero ¿por qué celebra? Es que no sabe lo que tú ya sabes. Lo que el Espíritu te dice, nadie lo sabe, ni el diablo sabe lo que el Espíritu te dice. Bendito el nombre de Jesús. Si me comprende, el enemigo está observando lo que se mueve alrededor de ti para estorbarte, atacarte y distraerte. Pero cuando tu idioma, tu intérprete es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús: el Espíritu vendrá y les dirá todo lo que escucha hablar del Padre. En otras palabras, el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Vendrá y te revelará todos los misterios de Dios, todo el plan de Dios. Mira, Dios va a hacer esto y esto y esto y esto, y tú caminarás tranquilo y seguro alabando a Dios. Y el diablo dirá: pero le puse problemas, ¿por qué va tan contento? Es que el diablo no sabe lo que yo he oído. Es que el enemigo no sabe lo que tú sabes. Lo que el Espíritu te ha hablado es lo que te va a mantener con vida. Lo que el Espíritu te habla es lo que te va a fortalecer. Lo que el Espíritu te enseña es lo que te va a levantar. Aleluya. Hermanos, tenemos un intérprete para entender el lenguaje de Dios, y el intérprete es el Espíritu Santo de Dios. Nadie entiende el lenguaje de Dios sino por el Espíritu, y nadie puede hablar el lenguaje de Dios sino por el Espíritu. Quiere decir que necesitamos un intérprete, porque yo no sé hablar las palabras de Dios, y yo no sé hablar lo que conmueve el corazón de Dios. Hay veces que uno habla y habla y habla, y uno siente que esa oración está vacía y vana, y no llega sino al techo solamente. Pero hay veces que uno siente que le nacen palabras tan lindas que llegan hasta el trono de Dios. Esas palabras lindas y hermosas no son tuyas, hermano, son del Espíritu. El Espíritu te las pone ahí adentro y te dice: dile esto al Señor, háblale bonito de esta manera, adórale de esta manera, cántale así, mira, humíllate de esta manera, reconoce delante de Él que eres falto. Comienza a hablarte el Espíritu, y cuando te habla el Espíritu, sientes la gloria de Dios. Es que el intérprete es el Espíritu. Si tú no hablas por el Espíritu, es vanidad lo que hablas. Tu oración no llega a ningún lugar. Solamente la oración movida por el Espíritu es la que llega. Dios la entiende. Dios dice: te entiendo todo, hijo, pero no dije ni una palabra. Hablé en lengua sin entender lo que dije. Yo entendí todo lo que me pediste, hijo, y ahí te va la respuesta. Pero si solamente eran gemidos, Señor, y llanto y lágrimas, y yo entendí cada palabra que dijiste en esos gemidos, y yo entendí lo que el Espíritu dijo. El Espíritu que mora en ti es el que conoce la necesidad que tienes, y es el que conoce a Dios, es el que te conecta, es el que te comunica, es el que hace contacto, es el que hace la obra, es el Espíritu. ¡Qué precioso! ¿Por qué es que es tan necesario el Espíritu? El hombre natural no puede hablar con Dios, porque solamente el Espíritu es el que lleva las palabras, es el intérprete.
El hombre que no conoce a Dios no puede entender lo de Dios, porque solo el Espíritu te explica lo que Dios dice. Esta misma palabra está sellada para el que no tiene el Espíritu. Dice, leo la Biblia y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque te hace falta un intérprete. Cuando comienzas a leer la Biblia, dile: Señor, envía la revelación de tu Espíritu para que cada palabra que lea pueda interpretarla, entenderla en el lenguaje que yo hablo, Señor. Que pueda entender tus planes, tus misterios, tus propósitos, y alabarte por ello. Si comprendemos, hermanos, el Espíritu en nosotros es el que interpreta la palabra. Y lo precioso es que dice: nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre. No el alma del hombre, no la mente del hombre, es el espíritu del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno cree en el Señor, la Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu Santo ha venido y se ha unido al espíritu del hombre y se ha hecho un solo espíritu. Y dice: las cosas del hombre las conoce el espíritu del hombre. Quiere decir que cuando yo estoy pidiéndole a Dios con lo que yo pienso que necesito, lo que mi alma me dice, lo que mi mente me dice, lo que mis emociones me dicen, lo que mis sentimientos me dicen, me estoy equivocando y puedo caer en un grave error, porque no es mi mente la que conoce mi necesidad, no es mis sentimientos, no es todo lo que puedo sentir, nada de eso. Eso no es lo que conoce mi necesidad. Tú puedes decir: pero siento esta necesidad. Esa no es tu verdadera necesidad. Tú puedes decir: pienso que necesito esto. No. ¿Quién conoce tu necesidad? Sino el Espíritu que mora en ti. Y ese Espíritu, como te conoce tanto, se comunica con Dios y dice: Señor, este necesita fortaleza, fe, ánimo, paciencia. Señor, esa prueba no se la quite, Señor, pero dale fuerzas para pasarla. Dale sabiduría para enfrentarla. No le quite los problemas, Señor, pero ayúdalo a atravesar con ellos, a través de ellos, con victoria, con cántico nuevo en sus labios, con alabanza, con fe, con seguridad. Dios conoce tu necesidad. El Espíritu que está en ti es el que te entiende, es el que te conoce, es el que te escudriña y es el que puede interpretar la necesidad que tienes hacia Dios. ¿Sabes cuál es nuestro mayor error? Que todas nuestras necesidades que presentamos delante de Dios las presentamos 99% de las veces con la mente. Las interpretamos con la mente y con los sentimientos, como me siento y lo que pienso. Eso es lo que pido a Dios, eso es como me acerco a Dios, eso es como busco a Dios. Y Dios dice: ¿sabes qué? Ni como te sientes, ni como piensas, es como te debes de acercar a Dios. Debes de acercarte con el Espíritu. Tú dirás: me siento de esta manera y necesito esto. Y el Señor dice: ¿sabes qué? El Espíritu me dice que tú necesitas otra cosa. Te sientes así, necesitas alabar a Dios, necesitas ánimo, necesitas júbilo, necesitas fe. No es lo que tú piensas, es lo que el Espíritu dice. Y lo que el Espíritu dice, eso se hará. Aprende a buscar a Dios con el Espíritu para que no te equivoques, para que entiendas a Dios y Dios entienda tu verdadera necesidad. Porque Dios se encuentra muchas veces en un dilema. Tu alma, tu mente le está clamando y diciendo: Señor, necesito esto. Pero por allá más adentro el Espíritu grita y dice: no es cierto, Señor, no necesita eso. Eso es nomás lo que piensa que necesita. Pero si le das eso que quiere, nunca va a aprender a confiar en ti, Señor. Nunca va a crecer su fe, nunca se va a fortalecer, nunca va a caminar firme. No lo oiga, Señor. Y ahí está uno gritando: Señor, mira que te he pedido por 5 días, por una semana, por un año. Y el Espíritu más adentro allá gritando: Señor, no te engañen esas lágrimas. Yo lo conozco bien y yo vivo ahí adentro. No le des eso. ¿Sabes qué, Señor? Que pase por la prueba, pero fortalécelo.
que no falle su fe. Susténtalo en tu mano, Señor. Dale fuerzas para seguir, Señor. Ahí que siga, y dale la capacidad para que crezca su fe, para que crezca su ánimo, para que se levante y sea un testimonio glorioso que exalte tu nombre, Señor. Dele un aplauso al Rey en esta noche. Dele un aplauso al Rey. No es lo que tu mente dice, no es lo que tu alma siente, es lo que el Espíritu dice. Nos confundimos, erramos, fallamos y pedimos como no conviene, porque estamos acostumbrados a pedir con una mente carnal y terrenal que no asimila lo espiritual. Y dice la Biblia que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, sabe traducir el idioma de tu necesidad. Sabe lo que necesitas, que no es carnal, que no es sentimental, que no es lo que tú piensas, es lo que necesita tu espíritu. Es lo que el Espíritu mira. Y siempre que el Espíritu pide, habrá respuesta en tu vida. Cuando tu alma y tu mente pide, no siempre habrá respuesta. Por eso hay veces que nos confundimos y decimos: Señor, si te he pedido, ¿por qué no respondes? ¿Sabes por qué? Porque me has pedido con una mente carnal y terrenal y no te has dejado mover por mi espíritu, para que me pidas en ese lenguaje que yo voy a entender y yo revelarte por mi palabra qué es lo que tengo para ti, qué es lo que voy a hacer en tu vida, cómo me voy a mover, cómo tienes que esperar en mí. Aprender el lenguaje de Dios es importante para sobrevivir en el camino del Señor. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Vamos a hablar con el Señor. Hay un intérprete que llega a Dios, un intérprete que conoce a Dios y que habla a Dios por ti, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Nadie conoce tu necesidad como el Espíritu de Dios, como el Espíritu que está en ti. Tú pensarás que Dios tiene que hacer una cosa, pero ¿sabes qué? Mejor aprende a escuchar lo que el Espíritu dice. Si el Espíritu te dice lo contrario, confía en Él. Aprende a escuchar ese lenguaje. Aprende a escuchar esa voz. Aprende a escuchar lo que el Espíritu habla, para que puedas gozarte en ello, para que no vayas a estar pidiendo equivocadamente. La sabiduría oculta es un lenguaje oculto, un lenguaje para hablar con Dios.